En marzo de 1808, una turba furiosa asaltó un palacio. Buscaban a una mujer, la mujer más odiada de España. Esa mujer no era reina por accidente. Durante 20 años, cada decisión política, cada guerra, cada alianza pasó por sus manos. Su propio marido, el rey, firmaba lo que ella dictaba, y nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Los libros de historia apenas la mencionan, pero hoy vas a descubrir la verdad que ocultaron durante 200 años. Para entender esta historia, viajemos a 1765, a la corte de Carlos III, el mejor rey Borbón de España. Carlos III tenía un problema. Su heredero, el príncipe Carlos, no era precisamente brillante. Era torpe, ingenuo y fácilmente manipulable. El rey necesitaba una esposa fuerte para su hijo débil, una princesa que diera estabilidad al trono. Eligió a María Luisa de Parma. María Luisa llegó a España con 14 años. Era inteligente, ambiciosa y sabía exactamente lo que quería: el poder absoluto. La boda fue fastuosa. Toda Europa celebró la unión. Pero nadie imaginó lo que aquella joven italiana traía bajo su sonrisa. En aquella corte llena de intrigas, María Luisa aprendió rápido. Observaba, escuchaba y guardaba silencio. Esperó 23 años para actuar. En 1788, Carlos III murió. Su hijo heredó el trono y María Luisa se convirtió en reina consorte. Pero María Luisa no quería ser consorte, quería gobernar. Y su marido, Carlos IV, se lo puso terriblemente fácil. Carlos IV prefería cazar, tocar el violín y fabricar relojes. La política le aburría mortalmente. Firmaba lo que le pusieran delante. Los embajadores extranjeros lo describían sin piedad. Un hombre bueno, sí, pero completamente incapaz de tomar una decisión por sí mismo. Y aquí es donde empieza el verdadero misterio. Porque María Luisa no gobernó sola. Tuvo un cómplice, un hombre que apareció de la nada. Se llamaba Manuel Godoy. Tenía 25 años, era guardia de corps y no tenía ninguna experiencia política. Ninguna en absoluto. En 1792, algo increíble sucedió. Godoy fue nombrado primer ministro de España, de guardia a gobernante en meses. ¿Cómo un soldado sin estudios ni linaje escaló hasta el puesto más poderoso del reino? La respuesta oficial es sencilla, demasiado sencilla. Los historiadores dicen que Carlos IV confiaba en él, que vio talento donde otros no lo vieron. ¿Te lo crees? Yo tampoco. Porque hay cartas. Cartas que nunca debieron salir a la luz. Cartas entre María Luisa y Godoy, que revelan algo mucho más oscuro. En esas cartas, María Luisa llama a Godoy con nombres que ninguna reina usaría para un ministro. Pero eso lo verás más adelante. Lo que importa ahora es entender la magnitud del engaño, porque durante 20 años España entera fue gobernada desde una alcoba real. La versión oficial es cómoda. María Luisa era una esposa leal que aconsejaba a su marido. Godoy, un político talentoso. Nada más. Los manuales de historia lo resumen en 2 líneas, como si no mereciera más atención, como si quisieran que lo olvidaras. Pero los documentos diplomáticos cuentan otra historia. Y esa historia es la que los libros de texto no se atreven a incluir. Empecemos por las pruebas. El embajador francés escribió a París en 1793. Sus palabras fueron devastadoras para la corona. Escribió que el rey no decidía nada, que la reina y su favorito controlaban cada nombramiento, cada tratado, cada moneda del tesoro real. El embajador británico fue aún más directo. Informó a Londres que tratar con Carlos IV era inútil. La reina era quien mandaba. Pero María Luisa era inteligente. Nunca aparecía en público tomando decisiones. Todo se canalizaba a través de Godoy. Él era su marioneta visible. Godoy negociaba con Francia, declaraba guerras, firmaba paces, pero cada noche, antes de actuar, visitaba los aposentos de la reina. Cada noche. Los criados de palacio lo sabían. Los nobles lo murmuraban en los salones. Los embajadores lo escribían en sus informes cifrados. Y Carlos IV, el rey legítimo, ¿qué hacía mientras tanto? Cazaba, tocaba su violín, sonreía, no sospechaba nada, o no quería sospechar. Hay un cuadro de Goya que lo dice todo. Se llama La familia de Carlos IV. Míralo bien.
La posición de cada figura revela la verdad. En el centro no está el rey, está María Luisa. Goya la pintó dominando la composición. El rey queda relegado a un segundo plano. Pero espera, hay algo que no encaja en esta historia. Si María Luisa controlaba todo, ¿por qué necesitaba a Godoy? ¿Por qué no gobernó sola? La respuesta te va a sorprender. Porque la relación entre María Luisa y Godoy no era solo política, era mucho más íntima, peligrosamente íntima. Y el dato que lo cambia todo es este. Varios hijos de la reina nacieron en fechas que no coinciden con las estancias del rey en palacio. Aquí entra un personaje que casi nadie conoce. Se llamaba Francisco de Saavedra, ministro de Hacienda, y dejó un diario secreto que lo confirma todo. Saavedra escribió que Godoy recibía a los embajadores en la antecámara de la reina, no en su despacho oficial, en la antecámara de la reina. ¿Entiendes lo que eso significa? Las decisiones que marcaban el destino de millones se tomaban en los aposentos privados de María Luisa, sin actas, sin testigos. Mientras tanto, en Europa estallaba la Revolución Francesa, el mundo se incendiaba, y España estaba gobernada desde una alcoba por una mujer y su amante. María Luisa convenció a Carlos IV de declarar la guerra a Francia. Godoy lideró la campaña. El resultado fue un desastre militar absoluto. Pero Godoy, en lugar de ser castigado, fue recompensado. Recibió el título de Príncipe de la Paz. Un guardia convertido en príncipe. ¿Te parece normal? Los nobles españoles estaban furiosos. Un advenedizo sin sangre azul recibía honores que ellos llevaban siglos intentando conseguir. La tensión crecía en la sombra. Pero María Luisa protegía a Godoy con uñas y dientes. Cualquiera que lo atacara se enfrentaba a la ira de la reina. Y su ira era legendaria. Y aquí viene la conexión que nadie esperaba. Hay un hilo invisible entre Godoy, María Luisa y Napoleón Bonaparte. Un triángulo que cambió la historia. Napoleón conocía perfectamente la situación. Sus espías le informaban de todo. Y decidió usar la debilidad de la corte española a su favor. Envió embajadores que adulaban a Godoy. Le ofrecieron territorios, títulos y promesas. Godoy mordió el anzuelo. María Luisa aplaudió cada decisión. España caía en la trampa. ¿Ves el patrón? Una mujer inteligente manejando a un rey débil, usando a un amante ambicioso como títere, y un depredador francés observando desde lejos. Pero cuando creías que ya lo entendías todo, la historia se vuelve mucho más oscura. Hay un segundo secreto que los historiadores apenas mencionan. María Luisa no solo controlaba la política, controlaba también a su propio hijo, el futuro Fernando VII. Y la forma en que lo hizo es perturbadora. Fernando creció odiando a su madre, odiando a Godoy. Y ese odio acumulado durante años se convertiría en la mecha que incendió todo. Pronto lo verás. Vamos al lado más oscuro. María Luisa desarrolló un sistema de espionaje dentro del propio palacio. Criados, damas de compañía, confesores, todos le informaban. Si un noble conspiraba contra Godoy, María Luisa lo sabía antes de que terminara la conversación. Los castigos eran sutiles pero demoledores. Destierros, ruina económica, olvido. El conde de Aranda, uno de los políticos más poderosos de España, se atrevió a desafiarla. Fue destituido, humillado y enviado al exilio. Murió en el olvido. Florida Blanca, el anterior primer ministro, también cayó. María Luisa lo acusó de conspirar contra la corona. Pasó años encarcelado sin juicio, sin piedad alguna. ¿Ves el patrón? Cualquiera que amenazara el poder de María Luisa y Godoy era eliminado políticamente. No hacía falta sangre, bastaba con una orden susurrada al rey. Y el rey firmaba, siempre firmaba. Carlos IV confiaba ciegamente en su esposa. Algunos historiadores dicen que la amaba tanto que no podía negarle nada. Otros historiadores van más lejos. Sugieren que Carlos IV sabía la verdad sobre Godoy y María Luisa, y la aceptaba. ¿Es posible tanta sumisión? Imagina vivir así. Un rey que sabe que su esposa ama a otro hombre. Un hombre que gobierna en su nombre, y no puede hacer nada. Las crónicas de la época son demoledoras. El viajero francés Bourgoin escribió sobre la corte española con un detalle que hoy resulta casi obsceno. Bourgoin describió cómo Godoy se comportaba en palacio como si fuera el verdadero rey.
Entraba y salía de las habitaciones reales sin anunciarse, sin pedir permiso. El nuncio del Papa también informó a Roma. Sus palabras fueron claras. La reina de España vive en un escándalo público que deshonra la corona católica. Toda Europa lo sabía. Toda Europa murmuraba. Y sin embargo, nadie hacía nada. Porque María Luisa había construido un muro de poder absolutamente impenetrable. Pero un hallazgo reciente cambió todo lo que creíamos saber. En 2003, se descubrieron cartas inéditas de María Luisa en un archivo de Parma. Esas cartas revelan que María Luisa no era solo una amante despechada ni una reina ambiciosa. Tenía un plan político coherente y sofisticado para España. En esas cartas, María Luisa analiza tratados, evalúa alianzas y diseña estrategias diplomáticas. Con una lucidez que Carlos IV jamás demostró, ella era la verdadera estadista. Ahora tienes todas las piezas sobre la mesa. Una reina que gobierna en secreto, un amante que ejecuta sus órdenes, un rey que mira hacia otro lado, un hijo que acumula odio, un emperador francés que prepara la invasión y un pueblo español que empieza a despertar. Todos los ingredientes para la catástrofe. La pregunta ya no es si el sistema de María Luisa iba a caer. La pregunta es ¿cómo cayó? Y la respuesta es más brutal de lo que imaginas. Recapitulemos. 20 años de gobierno secreto. 20 años de cartas ocultas, decisiones susurradas y un rey engañado. ¿Cómo terminó todo esto? ¿Quién rompió el equilibrio? Fernando, el hijo de María Luisa, había crecido. Ya no era un niño asustado, era un príncipe con aliados, con rencor y con un plan. Fernando despreciaba a Godoy con toda su alma. Lo consideraba un usurpador, un advenedizo que había robado el honor de su familia, y quería destruirlo. En 1807, Fernando escribió a Napoleón en secreto. Le pidió ayuda para derrocar a Godoy. Estaba dispuesto a traicionar a sus propios padres. María Luisa descubrió la conspiración. Su red de espías funcionó una vez más. Pero esta vez, el enemigo estaba dentro de su propia sangre. Obligó a Carlos IV a arrestar a su propio hijo. Fernando fue sometido a un juicio humillante. Pero el pueblo español simpatizaba con el príncipe, no con la reina. El reloj de María Luisa estaba llegando a su fin. Y ella lo sabía. Podía sentir cómo el poder se le escapaba entre los dedos. Lo que estás a punto de escuchar es la parte que muchos historiadores prefieren contar deprisa, sin detenerse en los detalles que duelen. Porque la caída de María Luisa no fue elegante ni digna, fue violenta, humillante y pública. El pueblo español la castigó con una crueldad memorable. Y lo peor es que todo lo que ella construyó en 20 años de sombras se derrumbó en una sola noche de marzo de 1808. Las tropas francesas avanzaban hacia Madrid. El pánico se extendía. Godoy convenció a los reyes de huir hacia el sur, hacia Cádiz, hacia el mar. La familia real se trasladó al palacio de Aranjuez. Planeaban la huida. Pero alguien filtró la noticia al pueblo. Y el pueblo no estaba dispuesto a dejar escapar a Godoy. La noche del 17 de marzo, una multitud enfurecida rodeó el palacio. Llevaban antorchas, cuchillos y una rabia acumulada durante 20 años de sometimiento. Gritaban el nombre de Godoy. Lo querían muerto. Registraron el palacio habitación por habitación, derribando puertas, volcando muebles, rasgando cortinas con las manos. Lo encontraron escondido en un desván, envuelto en alfombras. Al hombre más poderoso de España lo sacaron a rastras como a un delincuente común, cubierto de golpes. María Luisa vio caer a Godoy desde una ventana del palacio. Dicen que gritó, dicen que suplicó al rey. Dicen que Carlos IV lloró sin entender nada. En unas horas, todo lo que María Luisa había construido durante 2 décadas se convirtió en cenizas. 20 años de poder absoluto destruidos en una sola noche. Y ahora viene la revelación completa. Escucha con atención. Carlos IV abdicó al día siguiente, no por voluntad propia. María Luisa le obligó a hacerlo. Una última orden. ¿Entiendes lo que acaba de pasar? Incluso en la derrota total, María Luisa seguía dictando las decisiones del rey. Hasta el último segundo, ella tuvo el control. Fernando fue proclamado rey, pero duró semanas.
Napoleón convocó a toda la familia real a Bayona, en Francia, y allí orquestó la mayor humillación dinástica de la historia. En Bayona, Napoleón obligó a Fernando a devolver la corona a su padre, y Carlos IV, siguiendo las instrucciones de María Luisa, se la entregó directamente a Napoleón. España perdió su independencia. La corona pasó a José Bonaparte, el hermano de Napoleón. Y todo comenzó con una mujer que quiso gobernar desde la sombra. María Luisa lo había perdido todo: el poder, el amante, el trono, la patria. Pero aún guardaba un último secreto, el más oscuro de todos. En sus cartas desde el exilio, María Luisa escribió que no se arrepentía de nada, que volvería a hacerlo todo exactamente igual, que el poder era su destino. Murió en Roma en 1819, lejos de España, lejos de su palacio, lejos de todo lo que amó, pero jamás pidió perdón. Las consecuencias de sus 20 años de gobierno secreto fueron devastadoras. España entró en una espiral de guerras, invasiones y crisis que duró más de un siglo. La guerra de independencia contra Napoleón costó 500.000 de vidas españolas. Las colonias americanas se independizaron. El imperio español se desmoronó como un castillo de naipes. Y todo se puede trazar hasta una decisión: poner el destino de un país en manos de un triángulo amoroso oculto en los pasillos de un palacio. Godoy también murió en el exilio, en París, pobre y olvidado. El hombre que fue príncipe terminó pidiendo caridad en una ciudad que ya no lo recordaba. Carlos IV murió en Nápoles en 1819, el mismo año que María Luisa. Dicen que hasta el final preguntaba por ella. Nunca dejó de amarla. Esta historia no es solo sobre una mujer ambiciosa ni sobre un rey débil. Es sobre el poder invisible, el poder que no se ve pero que lo decide todo. María Luisa demostró que el trono es solo un símbolo, que el verdadero poder no necesita corona ni cetro, solo necesita inteligencia, audacia y un secreto bien guardado. Durante 200 años, la historia la redujo a una reina infiel y escandalosa, pero ahora sabes que fue mucho más. Fue la gobernante que España nunca reconoció. Los documentos de Parma, las crónicas diplomáticas y los diarios personales pintan el retrato de una estratega brillante atrapada en una época que no le permitía gobernar abiertamente. ¿Fue villana o víctima? ¿Genio político o manipuladora sin escrúpulos? ¿Salvó a España del desastre o la empujó directamente hacia él? Y si te dijera que hoy, en nuestra época, hay personas que gobiernan exactamente igual, desde la sombra, sin cargo oficial, sin rendir cuentas a nadie. El poder real nunca está donde crees que está. María Luisa lo entendió hace más de 200 años. La pregunta es si tú lo ves hoy. ¿Y tú qué crees? ¿Fue María Luisa una mujer adelantada a su tiempo o una sombra que destruyó un imperio? Cuéntamelo en los comentarios. Antes de irte, recuerda esto. La próxima vez que leas sobre un rey poderoso, pregúntate quién estaba realmente detrás del trono. La respuesta podría sorprenderte. Si este video te ha dado escalofríos, suscríbete y activa la campana, porque los secretos que España esconde son infinitos. Y yo voy a contártelos todos.